Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a dar una excepción, un paréntesis, para hablar de Parashat Zahor, tomando en cuenta que Parashat Zahor es una mitzvah positiva de la Torá. Siempre antes de Purim se lee el Shabbat antes de Purim, además de la Parashá, que es Vaikra. En esta semana se va a leer un pedacito de Parashá, de una Parashá donde aparece la mitzvah de recordar el Zeher Amalek. Y pues la realidad es que es un tema muy importante porque no es broma. Quiere decir, no es como un precepto que ya caducó o es un precepto que está ahí embebido en el pasado y que no sabemos de qué se trata. Desgraciadamente, cada generación experimenta un contacto con Amalek y lo que pasa es que Amalek ya viene como vestido o viene disfrazado de otra nación. Por lo tanto, es muy importante que tengamos presente que es Amalek, porque desgraciadamente muchos de nosotros padecemos muchas veces pensamientos amalequitas. Desgraciadamente, quisiéramos pensar que el problema es un problema externo que está allá afuera y que los Yehudim somos víctimas de este problema, pero dicen los Jajamim que realmente el problema principal es un problema que puede ser externo, pero también puede ser interno. Quiere decir, Amalek no está lejos de nosotros y muchos de los pensamientos que puede tener la humanidad hoy en día, incluso Yehudim, son pensamientos amalequitas que tenemos que extricar de nuestra mente y tenemos que sacarlos de nuestra mente. Por lo tanto, pues bienvenidos, vamos a tener una clase sumamente interesante y enriquecedora y novedosa en algunos aspectos de qué es Amalek y por qué es tan delicado este tema para el pueblo de Israel en particular. Así que bueno, bienvenidos. Como explicamos hace un momento, este Shabbat es Parashat Zahor. Hay una mitzvah positiva de ir al templo a escuchar dentro de la Torá estas palabras. Zahor et asher asa lecha Amalek bederech betzetetchem mitzrayim asher korcha baderech. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino e hirió a los rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban estando tú sediento y cansado. Amalek no tuvo temor de Dios. Así es que cuando el Eterno, tu Dios, te diere descanso de todos tus enemigos, quiere decir, este no es un enemigo cualquiera, hay de enemigos a enemigos, este es el archienemigo, alrededor de la tierra. Cuando el Dios te dé la tierra de Israel, borrarás, destruirás la memoria de Amalek de debajo del cielo, lo ishkach, no olvidarás esto. Se ve muy trágico, se ve muy drástico, y la realidad es que si nosotros no entendemos de qué se trata esto, se ve como una mitzvah tan drástica que caería, y una de las preguntas más fuertes que tiene la gente con esta mitzvah es que cómo la Torá decreta un genocidio contra un pueblo, contra niños, contra señoras, contra todo. Entonces, lo interesante es que si es tan drástica, es porque es serio. Porque en general la Torá tiene enarbola principios como Rahamim, misericordia divina, piedad, Rahum, Hanun, Berejapaim. Quiere decir, no hay nada en la Torá que invite a la persona a ser violenta, desmesurada, agresiva, pero con respecto a Amalek, la cosa cambia. Es interesante ver dentro del Sefer a Mitzvot del Rambam que hay 3 mitzvot diferentes con respecto a Amalek. Por un lado, hay 2 positivas. Positivas me refiero a que son cosas que tienes que hacer en manera activa, y hay una negativa. Quiere decir, como están estructuradas estas mitzvot, son un poco paradójicas. La primera es extinguir a Amalek. Si pudiéramos ahorita tener frente a nosotros a una persona que sabemos perfectamente identificar como una amalequita, la mitzvah es agarrar, irlo y matarlo. Y esto es algo muy raro, porque toda la Torá es la ética, la moral, no puedes juzgar tan a la ligera. Entonces, la realidad es que este tema de extinguir a Amalek
Si la persona lo estudia sin contexto, podría parecer como una barbaridad. Entonces, ¿de dónde sale esta mitzvah? Dice el Rambam, de estas palabras. Y cuando el eterno Dios te diere descanso de tus enemigos, quiere decir que cuando te habla de que Amalek es como una categoría aparte de enemigos, significa que no todos los antisemitas y no toda la gente con la que el pueblo de Israel se ha topado a lo largo de la historia, que son muchos, que tenemos enemistad con muchos pueblos, hay una diferencia importante que dicen los Jajamim, que es la diferencia entre un oyev y un soné. Son dos categorías distintas de enemigos. El oyev es un enemigo que tienes porque hay un problema que tienes con él. Por ejemplo, puedes tener un problema en el territorio, donde hay un territorio que dices, no sabemos si es tuyo o es mío, no sé, un poco lo que está pasando ahorita. Crimea, ¿es rusa o es ucraniana? ¿Cuánto tiempo ha sido rusa? ¿Cuánto tiempo ha sido ucraniana? La mayoría de los pobladores que son rusos, ucranianos. Quiere decir, el problema que se está teniendo por Crimea, particularmente, por dar un ejemplo, es el problema de un oyev. Que si tienen un problema territorial, pero en el momento que ese problema se arregla y se ponen de acuerdo y se llega a un acuerdo, también puede suceder con una persona que te debe dinero o una persona que quedaron algo y no cumplió, se te vuelve tu enemigo, pero una vez que se liman esas asperezas, una vez que se lima el problema, entonces de repente ya ese oyev, dice Hazal, que se puede volver un oav, un querido. ¿Por qué? Porque no hay, en el fondo no hay realmente un problema, nada más hay el problema que se ve aparente, se llega a un acuerdo y ya. Pero hay otra categoría de enemigo que se llama un soné. Y el soné viene de siná, y la palabra siná es odio. Entonces, ¿es alguien que te odia? Porque te odia, porque tu existencia le molesta. Entonces, hay que distinguir, porque acá en la mitzvah de extinguir a Amalek, nos dice que una vez que Hashem te dé paz con tus enemigos, quiere decir con tus oivim, ahora tienes que ir y atacar fuertemente al soné, a Amalek. Y entonces dice, borrarás, destruirás la memoria de Amalek debajo del cielo, no olvides esto. ¡Wow! Muy, muy fuerte, es vigente, cada año nos recordamos antes de Purim de esta mitzvah. Entonces vamos a entender quién es Amalek. Por otro lado, hay otra mitzvah positiva, que es recordar los actos nefastos con los que Amalek te atacó. Quiere decir, no es un enemigo que nada más vino y te hizo guerra por un territorio, te hizo guerra por una guerra ideológica. Como vamos a ver, Amalek tiene una forma de atacar muy ruin. ¿Por qué? Porque dice que atacó a los Nejeshalim. Los Nejeshalim son la gente que está rezagada. Cuando va un convoy de gente, hasta suceden los animales, atrás van los que están más vulnerables, ya sea porque están enfermos o porque están viejitos o porque son muy jóvenes. Quiere decir, los que están hasta atrás son como los que menos posibilidades tienen de salir adelante en ese convoy. Y aparentemente el ataque de Amalek es un ataque ruin, porque ataca sin avisar. No es que es una guerra que hay, vamos a pelear un campo de batalla, como se hace en muchas ocasiones, sino hay el elemento sorpresa, hay el elemento de por atrás, de no confrontarte bien, hay el elemento de atacar a los Nejeshalim, a los rezagados. Y es muy ruin de cómo lo hizo, lo vamos a platicar. Entonces, ese es recordar los actos nefastos, y el negativo es no olvidar lo que te hizo Amalek. Entonces, la realidad es que se plantea una situación muy paradójica. Por un lado es extinguir a Amalek. Por otro lado es borrar su memoria. Y por otro lado es no olvidar. Hay un juego muy difícil de entender porque tienes que borrar la memoria en su momento, pero por otro lado, mientras no borras esa memoria y extingues a Amalek, tienes la mitzvah de no olvidar. No vaya a ser que se te olvide y después ya no hagas la extinción y borrar el recuerdo y la memoria. Entonces, estamos ante una real mitzvah rara,
una situación compleja. Bueno, desde un punto de vista más místico o desde un punto de vista más filosófico, por así decir, en Mahshabá, Amalek está íntimamente ligado y asociado al mal en el mundo. Quiere decir, mucho de lo que hemos estudiado, particularmente en Sefer Bereshit, que cada uno de estos personajes que aparecen en Sefer Bereshit, hasta los Avot, Adán mismo, el concepto de Israel, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob e Isaf, más que el personaje que vivió, aunque es real y hasta sabemos cuándo vivió, cuándo murió, dónde está su tumba, el personaje, por estar contenido dentro de la primera narrativa de la Torá, que es como la semilla de todo, se vuelven figuras arquetípicas. Quiere decir, más allá de lo que fue la vida de la persona representa una función o una energía en el mundo. Y por lo tanto, Amalek se convierte en el arquetipo del mal en el mundo. Y básicamente nos dice Hazal que Amalek se levanta cada generación y se viste de otra nación. Quiere decir, no es posible hoy en día decir, genéticamente vamos a ver quién es Amalek. Pareciera que en algún momento sí fue un rasgo genético, pero finalmente ustedes saben que el mundo ha tenido todo tipo de transformaciones migratorias, étnicas, ha habido muchas situaciones de exilios entre los pueblos de la antigüedad, de tal manera que pues hoy en día nadie es puramente una raza, inclusive genéticamente cuando hoy te haces un estudio genético te van a decir, bueno, tienes tanto de judío ashkenazí, tienes tanto de judío sefaradí, tienes tanto de europeo, tanto de caucásico y tanto de las razas semitas. Nadie es perfectamente puro como para decir, el gen de Amalek o el gen de Israel no existe. Por lo tanto, hay una cosa importante porque la forma en la que ataca Amalek, desde el punto de vista arquetípico, ya que estamos hablando de un arquetipo del mal, también hay un arquetipo del bien, y el arquetipo del bien, en contraste con el arquetipo del mal, el arquetipo del bien se llama Israel, que vamos a explicar en qué sentido Israel es el arquetipo del bien, porque es una definición propia de la Torá. Quiere decir, para hablar de estos términos, tenemos que entender que todo esto está contextualizado desde la perspectiva de un sistema que es bien y que es mal. No es opcional para cada persona decir, bueno, a mí no me parece que esto es mal. El hecho es que cuando expliquemos qué es Amalek, mucha gente podrá decir, pues conozco 1000 personas que son así y no necesariamente son malas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que hablar de bien y mal, según la Torá, tiene definiciones muy exactas y muy precisas, parte del sistema de lo que es la Torá. Entonces, es interesante ir distinguiendo cuál es la estrategia de Amalek y por qué se considera que es el arquetipo del mal. Entonces, básicamente, una de las palabras claves para entender Amalek es, como está escrito, dice, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Mitzrayim, que si cuando salimos de Mitzrayim salimos como una nación victoriosa. Finalmente salimos como una nación que Dios se involucró en sacarnos. Que si no es que el pueblo de Israel se levantó en armas y desafió a los egipcios, el pueblo de Israel estaba ahí, pasivo, sumido, y de repente Dios se acordó del pueblo de Israel y con la ayuda de Moshe y la ayuda de Aarón, que fueron como los líderes físicos de este movimiento, Hashem creó todo un sistema para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Que es una cosa que ya está trillada, quiere decir, ya la tenemos en la mente desde que nacimos, pero pónganse a pensar que nunca antes en la historia se había dado una situación así. Nunca se había visto que un pueblo entero se liberara y pudiera salir de un estado desafortunado como es la esclavitud y el sometimiento, y pudiera salir y convertirse en una nación victoriosa. Entonces, lo que vamos a explicar es que el pueblo de Israel estaba en este rush de grandeza, de victoria, y de pronto viene un pueblo
llamado Amalek, a atacarlos, y dice Asher Korja Baderech. Y es interesante la palabra Korja, porque en la traducción normal es que te encontró en el camino. La primera cosa es que no te encontró porque él no era de ahí. Quiere decir, no estaban ahí haciendo una excursión y de repente, ahí están los judíos, vamos a atacarlos. Parece como que ahí están de casualidad, pero no están de casualidad ahí porque Amalek tiene un lugar determinado que no está ahí. Quiere decir, Amalek vive en otro lado. Es como si Amalek vive en Francia y de repente hay una cosa acá en México y de repente aparecen. ¿Cómo aparecieron ahí? Entonces, se hacen parecer como que ahí estaba de repente y ¡pum! Te llegué. Entonces, es muy interesante la palabra Korja porque te encontró en el camino, pero la palabra Korja, dicen los Jajamim, el Midrash también lo habla, que la palabra Korja viene de Keraj, que significa te enfrió. Te enfrió quiere decir, tú venías caliente, venías animado, venías entusiasmado, y de repente te echaron un balde de agua fría, como diciéndote, no te creas tan victorioso y no creas que eres invencible, porque yo acá te vengo a molestar. Entonces, esto es un tema importante, el tema del enfriamiento, que es una cuestión emocional. Es como una persona que le fue muy bien en el día y está todo el día feliz, está contento, le fue bien en todo y de repente, ¡pum!, choca. Te simbra, te deja frío. Es un poco la función del Korja. La palabra Korja también viene de Mikre. Lo que pasa es que si ustedes ven la palabra Korja, en hibrid es Kuf Reish Haf, y Mikre se escribe Mem Kuf Reish, Mikre. La palabra Mikre es, ahí estaba, de casualidad. Yo no lo planeé, ahí estaba. Quiere decir, el concepto del Mikre es creer en las coincidencias. Es creer que no hay un plan, que no hay un ser que está llevando el mundo. Creer en el azar, creer en coincidencias, creer en la suerte, creer en coincidencias, en cosas casuales. La realidad es que creer en azar, creer en casualidades y creer en coincidencias va completamente en contra del pensamiento en Dios. El pensamiento en Dios es que Dios es un creador, hay un plan, Dios lleva el mundo tiene libre albedrío, pero Dios lleva la historia de cierta manera y el ser humano está constantemente haciendo cosas, pero hay una dirección en donde se dirige la creación y las cosas tienen un sentido. Las cosas tienen sentido según el que cree en Dios y el que no cree en Dios, las cosas no tienen sentido, son aleatorias, son caóticas. Así pudo haber sido que se dé la vida, así pudo que no se dio la vida. Así puede ser que hay un propósito a la vida o no, a lo mejor no hay propósito a la vida. Entonces, estamos confrontando ideologías muy fuertes. Y otra importante significado de la palabra Korja, del mismo Shoresh Korja, Keraj, es la palabra Keri. Si ven la palabra es Kar. Kar es frío, Kar es Mikre, y la palabra Keri significa cuando una persona tiene una emisión seminal, cuando una persona tiene una eyaculación. Tú puedes entender la eyaculación y es impresionante, pero cuando un hombre eyacula, produce algo así como 3 millones de espermas o 30 millones de espermas. Entonces, tú puedes decir cualquiera soy yo. Quiere decir, el que nazca una persona es cuestión de casualidad. El que corrió más rápido, el que se pudo meter. Entonces, la confrontación de quién nace, según el judaísmo, es que Dios, en esa gota de esperma, tiene un plan para esa persona, que tiene que tener un ticún, que tiene un motivo de existencia. El que nació Anet y no nació otra, y el que nació mi nieta y no nació otro niño, es porque hay un plan perfecto en la divinidad, en el mundo, por la cual este esperma prosperó y el otros millones y millones de espermas se perdieron. El concepto del Keri es un concepto muy importante porque cuando atacó a Amalek, es interesante que decir que los atacó por atrás. Y tú dices, ¿qué es atacar por atrás?
Entonces Hazal aborda este tema y dice que llegó por atrás y violó a los hombres. Quiere decir, vino Amalek y dio una confrontación. No atacó, como pensamos, a toda la población, sino atacó a los hombres, los violó. Obviamente un hombre viola al otro hombre teniendo sexo anal. Y básicamente lo que les hizo es que una vez que los violó, que es una forma de imposición, de decir, aquí yo mando, aquí manda mi filosofía. Y vamos a explicar por qué es esto, porque al final de cuentas vamos a confrontar esto con la relación que tiene el pueblo de Israel con Dios. Y básicamente en el momento que los violaban, los mataban, cortaban sus miembros masculinos, quiere decir, agarraban a los hombres, los violaban por atrás, les cortaban donde se hacía el Brit Milá y agarraban esa parte y le decían a Dios, aquí tienes tu Brit. Quiere decir, hay un ataque que no es nada ordinario. No es así como vine, te ataqué y te maté y me vale. Vine, te ataqué, vine de la nada, pero por otro lado no es de la nada porque tú no eres de ahí, entonces no tienes por qué ir a atacar un pueblo que está pasando en el desierto, que es tierra de nadie. El ataque de Amalek es un ataque que ellos se disfrazan en que es aleatorio, pero no es nada aleatorio, está muy bien planeado y es un ataque muy inusual cómo se da el ataque de Amalek, es muy simbólico. Entonces resulta que con estas cosas que estamos contando, sale que Amalek es un enemigo arquetípico del pueblo de Israel. Quiere decir, la existencia de Israel y la existencia de Amalek son diametralmente opuestas. No es como con una nación que puedes encontrar un acomodo. O vive uno o vive el otro. La existencia de uno nulifica el principio por el que vive el otro. Por lo tanto, la batalla que existe entre Israel y Amalek es una batalla entre la vida y la muerte. Porque no pueden imperar los dos sistemas en este mundo. Y por lo tanto, el motivo de existencia de Amalek, últimamente, es terminar con Israel y lo que representa Israel. Entonces, la persona podría decir, oh, qué drástica es la Torá, qué horror que está fomentando un genocidio, porque vemos que con Shaul se dieron las condiciones perfectas de cuando Dios te dé la tierra y cuando Dios te dé paz con tus enemigos aparentes, terminarás con Amalek. Y de repente Shaul tenía la obligación de terminar con Amalek y Dios le dijo, vas a terminar con señores, con mujeres, con niños, con viejitos, con animales, con todos vas a acabar. No puede quedar Amalek. Y Shaul tomó sus consideraciones y no hizo eso y no terminó con Amalek. Y la oportunidad única que había en ese momento se acabó. Entonces, obviamente, esta oportunidad, esto suena como la Shoah para los amalequitas. Es decir, la persona puede pararse y decir, ¿qué diferencia tiene Israel matando a todos ellos que Amalek matando a todo Israel? Pero esta es ultimadamente la lucha del bien contra el mal. Y por lo tanto, pues aquí lo importante no es quién es Amalek nada más, lo importante es no tener atributos de los que tiene Amalek, porque desgraciadamente, como vamos a explicar, en el momento que el mundo se dispersó y que empezaron a haber olas migratorias y empezaron a haber exilios de los pueblos, Amalek dejó de ser un pueblo y Amalek se vuelve una filosofía de vida. Entonces, históricamente sí hay una genealogía de Amalek y es importante entender de dónde viene Amalek porque la raíz espiritual de las cosas es muy importante trazarlas. Y aunque aparece esto como la primera vez que aparece el nombre de Amalek en la Torá, voy a llevar esta clase a entender la raíz de todo el concepto de Amalek histórico. Quiere decir, para poder entender la gravedad de lo que es Amalek, esto es aparentemente lo que dice el Mikre, el Pshat de la Torá, y básicamente nos dicen que Edom, que es Isaf, recordar que Isaf es el hijo de Itzhak y de Rivka. Itzhak y Rivka tuvieron dos hijos gemelos, uno fue Jacob y otro es Isaf. A simple vista, Jacob es el intelectual, el chico espiritual, la persona que le importa pensar en Dios y pensar en la trascendencia. Y por otro lado tenemos una Isaf que parece un tipo que le gusta el mundo, que le gusta tener lana
y que le gusta tener mujeres y que le gusta tener cosas. Quiere decir, la Torá no habla precisamente mal de Isaf. Obviamente Hazal destruye a Isaf, pero la Torá misma dice, bueno, uno era un cazador que le gustaba salir al campo y era un Ishadeh, un hombre del campo, y el otro era un Ish Tam Yoshevo Alim, un hombre tranquilo que estaba en casa estudiando y pensando y meditando. Ya simplemente tengo dos hijos diferentes, ¿no? Entonces, es interesante porque Isaf, como pueden ver acá, se casó con 4 mujeres, 3 de ellas cananitas y una hija de Ismael, y con una mujer que se llamaba Ada, tuvo un hijo llamado Elifaz. Elifaz es un personaje interesante y extraño en la Torá, porque aparece en la historia de Jacob, pero también aparece en la historia de Job. Es un personaje extraño, y Elifaz se casa con una mujer, una concubina llamada Timna, y Timna es la madre de Amalek. Entonces, históricamente, si queremos entender de dónde viene Amalek, Amalek es un descendiente, es un nieto de Isaf. Y lo que entendemos es que Isaf de en sí es un arquetipo de un tipo de cultura, y Israel es otro tipo de cultura. Quiere decir, es Occidente e Israel. Pero aparentemente hay algo en Isaf que es lo peor de Isaf. Todas las personas tenemos cosas buenas, cosas regulares, cosas malas. Bueno, lo más oscuro de Isaf se llama Amalek. Entonces, Amalek en algún momento fue una persona. Amalek en un momento fue una persona que vivió, existía una persona llamada Amalek. Y aparentemente de todos los descendientes de Isaf, hay bastante enemistad entre Isaf y Jacob. Hay una halajá que dice, Isaf sonet Jacob, Isaf no quiere a Jacob. Pero mal que bien sabemos que Isaf tiene una función en la historia, y finalmente sabemos que al final de los días Isaf hace teshuvá. Pero Amalek aparentemente es algo de Isaf que es la parte más oscura y menos redimible de Isaf. Ahora, podríamos pensar que no hay redención a Amalek, pero las leyes nos dicen que una persona que se sobrepone a cierta forma de ser entra en el pacto y entra en Teshuvá. Entonces, al final de cuentas, este concepto de acabar y de matar a Amalek es nada más alguien que de verdad se identifica completamente con esta filosofía. No porque eres descendiente de un nazi, tú eres nazi. El hecho es que hay muchos descendientes de nazis que hicieron teshuvá, hasta se volvieron judíos. Inclusive hay un midrash, no sé si es un midrash o es un Tehilim, no me acuerdo, que dice que los hijos de Amalek, más bien los hijos de Amán, que Amán es de Amalek, estudian en Bnei Brak Torah. Entonces tú dices, bueno, entonces hicieron teshuvá. Entonces aparentemente el problema de Amalek es nada más alguien que se identifica fielmente con las cualidades de Amalek. Por lo tanto, pues la duda es, ¿quién es Amalek? ¿Cuándo aparece Amalek? ¿Por qué aparece Amalek? Entonces, básicamente la solución para entender Amalek actualmente, en pleno siglo XXI, es que si bien es cierto que Amalek fue una persona, si bien es cierto que esa persona creó una nación llamada los amalequitas, que aparecen en el Tanaj, que aparecen en la Torá como una nación como Amón, Moab, etcétera, etcétera, la realidad es que hoy en día no tienen una realidad biológica ni genética. No podríamos decir, vamos a hacer un screening en la humanidad para saber quién es Amalek y matarlos. Aparentemente, eso iría en contra del libre albedrío, porque significaría que naciste bueno, pues ya eres bueno, naciste malo, eres malo, entonces no hay libre albedrío. Quiere decir, no podemos ser reduccionistas y decir, es que un amalequita es porque tiene este gen o porque tiene este rasgo biológico. Definitivamente ya no lo es. Entonces, ¿qué es Amalek? Amalek es una filosofía de vida, es una forma de ver el mundo y es una forma de entender a Dios y la relación que tiene Dios con el mundo. Entonces, básicamente, desgraciadamente, resulta que Amalek ya no es un agente externo. La gente le gusta decir, el malo es el otro. Yo no tengo esa cualidad. Pero sorprendentemente, y es para que hagamos una verdadera claridad,
yo conozco gente judía que tiene filosofía de Amalek. Y de pronto una persona que tiene ciertas cualidades de cuestionamiento, que ahorita vamos a explicar este cuestionamiento, puede incurrir en un pensamiento amalequita. Entonces, significa que el enemigo no está fuera. Significa que cuando la Torá te dice aguas con Amalek, es cierto, puede haber un Amalek externo, y el último que seguro era Hitler, y Shemot, como hubo un Amán, como un Agag, como se levantado algunas personas que cuadran completamente con la filosofía de Amalek, pero desgraciadamente parte del problema de Amalek es que te enfrió. Y cuando te enfrían, tú puedes volverte una amalequita. Cuando la persona entra en este patrón de pensamiento, la persona puede ser una amalequita. Entonces, no está en contra de que un yehudí pueda ser un amalequita si es que se desvía a pensar como piensa Amalek. Por lo tanto, estamos acá diciendo que Amalek tiene claramente un propósito y claramente una filosofía. Y la verdad me da mucha pena decirlo, pero hay muchos self-hate en judíos que tú lo oyes hablar a ciertos Yehudim y odian la religión, odian a Dios, odian a los Frum, odian a Israel, odian al Estado de Israel. Entonces, tú ves estas personas y puede ser que se apelliden Rosenberg y puede ser que se apelliden apellidos judíos y que sus abuelitos vivieron en el shtetl, pero su filosofía es la de una malequita. Y por lo tanto, no es un problema necesariamente externo. Entonces, tenemos que entender en esta clase algo mucho más profundo de Amalek. Ahora, históricamente, Amalek, a lo mejor no les parece tan ordenada esta clase, pero todo va a llegar a su momento de análisis. Siempre que va a haber, desde el punto de vista histórico, si tú agarras la Torá, si tú agarras el Tanaj, Megilat Esther, te vas a dar cuenta que Amalek tiene un modus operandus. Tiene una forma de operar en este mundo. Y la forma de operar de Amalek es que siempre que va a haber un contacto especial entre el pueblo de Israel y Dios, ahí entra Amalek. Es muy interesante porque esto significa que cuando va a haber un contacto entre el pueblo de Israel y Dios, es un momento de mucha potencial. Quiere decir, hay mucho potencial cuando el pueblo de Israel se une con Dios, porque entonces la fuerza de Dios se refleja en este mundo e impera el concepto que tiene Dios del mundo en el mundo. Quiere decir, el pueblo de Israel es una gente que tiene una relación con Dios y cuando va a haber momentos estelares de unión entre el pueblo de Israel y Dios, siempre aparece Amalek. Entonces, históricamente, nosotros podemos estudiar cuándo ha atacado a Amalek y que está relatado, más allá de lo que suponemos. Y el primer encuentro es en Parashá Beshalach. Como explicamos, Parashá Beshalach es la parashá que salen los Yehudim de Mitzrayim, que vienen los egipcios a perseguirlos y que Dios les abre el mar y que pasan al otro lado y que se liberan de los egipcios y que cae el maná y que están en camino a recibir la Torá. Quiere decir, el camino de salir de Mitzrayim, ese día que fue el séptimo día, Shirat Hayam, hasta llegar a Mitzrayim, son un par de semanas. En su camino a ir a Sinai, que Sinai es la como compleción del proyecto, porque te saqué de Mitzrayim para que recibas la Torá. No nada más te saqué para que te la pases bomba en el desierto, ¿no? Te saqué de Mitzrayim para que vayas a recibir la Torá, porque la recepción de la Torá va a moldear el mundo de una manera distinta como viene sucediendo. En ese momento de máximo potencial, ¿quién viene a atacar? Amalek. Entonces, este es un primer patrón. Tal punto, se están yendo de Refidim a Sinai, que si están a punto de recibir la Torá, ¿quién ataca a Amalek? Pareciera que Amalek siente esta posibilidad de unión entre Dios e Israel y ahí ataca. Porque vamos a ver que parte del problema y por lo que está Amalek es precisamente para hacer una brecha
y para no permitir que Dios e Israel estén en contacto. En el segundo vez es cuando Shaul es el primer rey de Israel y Dios le da a Shaul la fuerza para vencer a todos los enemigos que lo rodean. Y por lo tanto, Shaul, entonces el Mishkan estaba ubicado en Shiloh. Y Shaul supuestamente tiene ahorita la oportunidad de oro, que es siendo el rey de Israel y siendo un tzadik él, y siendo que el pueblo de Israel está en un estado excelente espiritual, Dios le dice, ahora es cuando acabar con Amalek. Es la mitzvah de que cuando Dios te dé tranquilidad, te va a dar la oportunidad de acabar con Amalek. Y va Shaul y la riega. Shaul en su deseo de hacer las cosas bien, no hace lo que Dios le pide y acaba perdonándole la vida al rey de Amalek, que es el rey Agag, y no mata al rey y no mata a los animales. Y sabemos que muchos siglos después aparece el malvado Amán, que viene de Agag. Entonces, es muy importante este segundo encuentro. El tercer encuentro es precisamente cuando los judíos fueron exiliados, se les destruyó Nebuchadnezzar, destruye el primer Betamigdash, exilia al pueblo de Israel a Babilonia y a Persia. El rey Ciro permite que los Yehudim regresen a reconstruir el Betamigdash. ¿Y quién sale en ese momento a pelear? Obviamente porque se va a dar este encuentro, llega Amán. Y esto es la historia de Purim. Entonces, esta es otra vez, vemos el mismo patrón. Y es otra vez el mismo patrón. En el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se levanta el Congreso Sionista y se empieza a analizar la posibilidad de que Israel regrese, que el pueblo de Israel, que todos los judíos regresen a Israel como su tierra. Y se hace la declaración Balfour y todo. Quiere decir, ahora los Yehudim vuelven a querer llegar y unirse para ir a Israel, que es donde puedes vivir como un judío, como debe de ser. ¿Y quién llega? Hitler. Quiere decir, es perfectamente evidente que siempre que va a haber un momento de potencial de unión entre Israel y Dios, viene Hitler, viene Amán, viene Amalek, viene Agag, vienen los amalequitas. Siempre es en el mismo contexto. Y esto es un tema muy importante porque tenemos que tomar en cuenta que en el mundo vivimos en un mundo muy difícil, donde el bien y el mal trabajan en una equidad terrible. Parte de las condiciones con las que se vive en este mundo es que siempre que aumente el bien o el potencial al bien, tiene que obligatoriamente aumentar la proporcionalidad del mal. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde el bien y el mal tienen que estar en perfecto equilibrio, porque es el ultimadamente lugar en donde el libre albedrío se vive en su máxima expresión. Entonces, en este mundo no hay más bien que mal, no hay más mal que bien, estamos parejos. Y así cuando se eleva el bien, pues también se eleva el mal. Y cuando se eleva el mal, se eleva el bien. Y esta es una situación que simplemente la tenemos que entender, que así es. Entre más grande es el potencial de una persona para hacer algo grandioso, más Yetzer Hara tiene. Entonces, básicamente estamos diciendo que el Yetzer Hara Tov, que en este caso está personificado por Israel, que es la unión de las personas con Dios, tiene su contraparte que es la desunión. Y el que se levanta para desunir esto es el Yetzer Hara, que es en cierta manera un nombre del Yetzer Hara, es Amalek. Ahora viene lo más importante de este shiur y es muy importante que pongan mucha atención porque quizás lo que he dicho ahorita lo saben de otros shurim que han oído de otras personas o mías de otros años. Pero aquí viene un elemento muy original que oí de el rabino Akiva Tatz, quien fue alumno de Rav Moshe Shapira, que fue el Baal Machshove más importante de todos los tiempos modernos. Murió hace poco en Israel. Entonces, estamos diciendo una cosa importante. Cuando nosotros vemos los grandes enemigos que hubo en Israel, y vemos al faraón, y vemos a Egipto, y vemos a Babilonia,
y vemos a Nebuchadnezzar, y vemos a los griegos, y vemos todas estas naciones ya no existen. O bueno, está Grecia, pero Grecia no tiene nada que ver con lo que fue Grecia. Y está, por ejemplo, Egipto, pero Egipto ya no tiene nada que ver con lo que fue Egipto. Quiere decir, todas las naciones que subyugaron al pueblo de Israel, todas las naciones que exiliaron al pueblo de Israel, hoy en día ya no existen como tal, ni filosóficamente, ni nada, ya no representan nada de lo que fueron. En el día de hoy, la única nación que queda de la antigüedad intacta es Israel. Israel quedó intacta y todas las demás naciones se transformaron y no tienen nada que ver con lo que fueron en su época de gloria, excepto Amalek. Y este es el tema. Amalek es un enemigo que aparentemente va a estar merodeando en este mundo desde el inicio hasta el final. Y es interesante decirlo porque uno de los trabajos que tiene que hacer Mashiach es matar a Amalek. Quiere decir, una de las cosas importantes para decir, ¿cómo saber quién es Mashiach? Mashiach viene a matar a Amalek. Entonces, si sigue apareciendo Amalek, significa que no ha habido Mashiach. Este es uno de los argumentos importantes que uno puede tener de por qué no creemos en Jesús, o no creemos en esto, o no creemos en otro, porque no se dieron ninguna de las condiciones de Yemei Mashiach, y en especial de acabar con Amalek. Entonces, si Amalek está desde el principio hasta el final, y el pueblo de Israel está desde el principio hasta el final, quiere decir que estas historias donde aparece Amalek son secundarias a entender que hay una raíz espiritual que es primaria, que se gestó antes ni siquiera que estas naciones. Las naciones vienen siendo como quienes encarnan esta filosofía. Es como una adopción de una filosofía, pero no es necesariamente que ahí se gesta Amalek. Entonces, lo que nosotros decimos es que Amalek aparece en Breshit. Entonces, hay una Gemore, aquí me equivoqué porque puse Masejet Megillah, pero no importa, lo voy a corregir, es en Masejet Julin, en el Talmud, que dice una cosa muy interesante con respecto a Purim. Están hablando de los personajes de Purim y dicen, ¿dónde encontramos a Esther? En la Torah. Y la verdad es que Esther no está en la Torah porque la Megilat Esther es un libro que se hizo después, porque fue después. Quiere decir, la Torah me refiero al Pentateuco, al Humash. La Torah son los 5 libros y esta Gemore dice, ¿dónde encontramos a Esther en la Torah? Y la realidad es que Esther no está en la Torah porque Esther está en Megilat Esther, que es mucho tiempo después. Y luego pregunta, ¿dónde está Mordejai en la Torah? Y dices, Mordejai no está en la Torah, Mordejai fue mucho tiempo después, fue en Megilat Esther. Estamos hablando de más de 1000 años de diferencia entre que se acabe el canon de la Torah con Purim. Y de repente preguntan, ¿dónde encontramos a Amán en la Torah? Y cuando te preguntan dónde encontramos a Amán en la Torah, contestamos lo mismo. No hay Amán en la Torah, porque Amán está en la Megilat Esther, no está en la Torah. Entonces, esta es una increíble Gemore que podríamos dar, y creo que ya he dado clases de esto. Y el siguiente personaje que habla dice, ¿dónde encontramos a Moshe en la Torah? Entonces tú dices, a Moshe lo encuentras en todas partes. No hay, fuera de Parashat Tetzaveh, desde que nace Moshe, sale en la Torah cada instante. Moshe, Vayomer Moshe, y Dios le habló a Moshe. Entonces, aparentemente, el Hap es en Yiddish, la forma de entender esta Gemore de Julin, es que lo que te están diciendo es no dónde está escrito Moshe en la Torah o dónde está escrito Esther en la Torah, sino dónde está el remes, dónde está alusivo Esther en la Torah, Mordejai en la Torah, Amán mina Torah y Moshe ben mina Torah. Entonces, básicamente me voy a enfocar a Amán, porque obviamente estamos hablando de Amalek y sabemos que Amán es hijo de Agag y Agag es amalekita. Entonces, vamos nada más a hablar de Amán mina Torah. Entonces, básicamente dice, ¿dónde encontramos a Amán en la Torah? Y es interesante, pero encontramos a Amán en la Torah
en Breshit, en la primera parashá, cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del Etz Hadat Verá. Sabemos todos esta historia, hemos hablado y seguiremos hablando eternamente de la escena primaria de la humanidad, en donde básicamente estamos diciendo que el hombre fue puesto en Gan Eden. Gan Eden es Olam Hayetzirah, es un lugar de eternidad. El hombre fue creado, después fue creada o separada del hombre la mujer. Dios ordenó al hombre obedecer su voluntad para quedarse en este lugar. Le dijo, Mikola etzagan tojal, de todos los árboles que hay en el jardín come, más del árbol que está en el centro del jardín, el Tov Berra, el Etzadat Berra, no comas porque el día que comas mota mutún, morirás, tendrás que salirte de esta realidad, irte a una realidad más dura, más cruda y más horrorosa, que es esta realidad. Entonces, es interesante porque sabemos que el hombre comió, y no vamos a explorar por qué comió y si la mujer, es lo de menos. Pero hay algo muy interesante. Antes de que comiera, dice que Adán Bejaba, Ayu, Shneichem, ambos, Arumim, estaban desnudos, Behemlo, Itbosheshu, ellos no tenían vergüenza. Quiere decir, antes de comer, el hombre y la mujer eran seres que no tienen nada que ver con lo que nosotros entendemos, porque eran seres que eran primordialmente espirituales. Quiere decir, eran mayormente espirituales y tenían ciertos elementos físicos que no tienen nada que ver con nuestra fisicalidad, porque la diferencia entre ese mundo y este mundo es que en este mundo somos físicos con un alma y ahí somos un alma con un mínimo de cuerpo, por así decir. Cuando el hombre comió, es muy interesante, pero la primera cosa que hace el hombre es que el hombre se va y se esconde. Entonces la pregunta es, ¿qué tontería? ¿Qué tontería? Adán fue creado por Dios, todo el tiempo está en comunión con Dios hablando, Dios diciéndole que haga, que no haga, que le llame a los animales, acá y allá. Quiere decir, está en una constante contacto con Dios, pero en el momento que come, se comporta como un niño chiquito. Ya sabes que cuando un niño chiquito hace una travesura va y se mete abajo de la cama, ¿no? Entonces de repente como que se fue a esconder y Dios dijo, obviamente Dios sabe todo. Dios no necesita ver debajo de las puertas o para Dios verte en tu casa o en una cueva o al exterior es exactamente lo mismo, es completamente, tiene acceso a eso. Entonces, Dios le dijo, Ayeka. La palabra Ayeka, hemos hablado de ella en muchas clases, es una palabra muy compleja porque significa ¿dónde estás? Pero no es dónde estás, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Mikey? ¿Dónde estás? No, es ¿dónde estás desde el punto de vista existencial? ¿Qué hiciste? No es la pregunta, y no sé, pero lo dijimos una vez en Tisha B'Av, que se escribe igual que la palabra Eija. Eija es alas, ¿cómo pasó esto? Quiere decir, el Ayeka es una forma de Dios de decirle dónde estás, pero es dónde estás existencialmente. Y entonces el hombre, la persona está ahí, escondida, como un niño chiquito, y le dice, es impresionante, dice, es que me dio pena porque estoy desnudo. Quiere decir, antes de comer del árbol, no tenía conciencia de su desnudez. Y una vez que comió del árbol, se le generó una conciencia de su desnudez. Entonces, algo pasó cuando comió del árbol que le cambió su percepción de él mismo. Entonces, dicen los jajamim que lo que sucedió es que en el momento que Adán comió, no fue nada más que desobedeció a Dios y le dio pena desobedecer a Dios, sino que realmente cuando desobedeció, incrementó su fisicalidad de manera drástica. Quiere decir, estaba conectado perfectamente con Dios y al comer del árbol se desconectó de Dios. Entonces, en el instante que se desconecta de Dios, dice el Zohar que a Adán le salió prepucio.
Y no nada más le salió prepucio, hemos explicado en varias ocasiones que Adán era un ser de luz, llamado Or, con Aleph, y en el momento que come, parte de lo que implicó comer es que se separó de ese hilo conductor de vida, de luz, llamado Hashem, y se volvió mucho más físico. Y se volvió Or con Ain. Or con Ain es que aumentó su piel, aumentó su prepucio, aumentó su piel física. Hay midrashim que dicen que Adán era como un ser que era completamente luminoso. Quiere decir, su piel hay muchos que dicen que su piel era como una uña, en el sentido de que era transparente. Podía ver de un extremo al otro extremo. Adán era gigante. En este momento que Adán se separó de Dios, haciendo un razón diferente que lo que tenía que hacer, aumentó su fisicalidad. Y entonces Hashem le preguntó, bueno, pero ¿quién te dijo que estabas desnudo? Como que Hashem está jugando como un juego para que Adán confiese, acepte que se equivocó. Y siempre Hashem hemos explicado, y vamos a seguir explicando, que Hashem quiere siempre que nos arrepintamos y que tomemos responsabilidad de lo que hacemos y pidamos perdón. Por eso nos da Yom Kippur, por eso nos da el Vidui, por eso nos da todos los días Hashem Nubagamnu, todos los días nos da la posibilidad de decir, hicimos mal y queremos otra oportunidad. Entonces Hashem interpela a Adán diciéndole, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Porque ¿cómo que te vas a esconder? Entonces le dice, ¿acaso comiste del árbol que te ordené no comer de él? Entonces es interesante leerlo en hebreo porque dice, Vayomer, mi egitlach kiarumata, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Aminaetz asher shivateja levilti ajal mimeno ojalta, significa, ¿acaso del árbol? Pero vean qué interesante. La palabra ¿acaso del árbol? Se dice Aminaetz. Aminaetz, y resulta que Aminaetz, ahí está Amán en la Torah. Quiere decir, Amán en la Torah nace de la pregunta que le hace a Dios, Adán. La pregunta de ¿acaso es del árbol que comiste que te dije que no comieras? Entonces, es interesante verlo porque yo lo he explicado varias cosas, pero nunca había explicado esta sutileza. Lo que esto significa es que la pregunta misma de Dios es el nacimiento espiritual de Amalek. ¿Y qué es la pregunta? Básicamente, el que contesta esto es un rabino muy impresionante que se llama Rav Tzadok HaKohen de Lublin, el Pri Tzadik, que analiza esto y dice realmente lo que es esta pregunta, lo que representa esta pregunta, es crear la posibilidad de generar un gap, una brecha entre el hombre y Dios. Quiere decir, es incomprensible que Adán pensara diferente, que Dios está en todas partes, estoy comunicado con Dios, Dios me creó. Adán lo sabe. Pero la pregunta le va a dar al hombre la posibilidad de decir, pues puedes hacer cosas y te puedes esconder de Dios, o puedes hacer cosas y no pasa nada porque sigues vivo, y puedes hacer cosas y aparentemente no afectas en nada a Dios. Quiere decir, básicamente esa pregunta significa cuando Dios la pregunta y el hombre la acepta, porque al final de cuentas Dios lo pregunta y podría decir el hombre, perdón, comí, la regué, soy un idiota, me estoy escondiendo como un niño tarado, pero realmente la pregunta le da al hombre la posibilidad de pensar que Dios no sabe qué sucede en el mundo. Se hace una brecha entre el hombre y Dios. Antes de comer del árbol no había esa brecha. Y esa brecha no existe. Pero en el momento que Dios pregunta esto, para Hashem, para el hombre es legítimo pensar que el hombre y Dios pueden tener un desacuerdo y pueden estar separados y que no pasa nada. Y que no pasa nada, lo hice y pues ya lo hice y ni modo. Entonces, básicamente, es interesante porque de ahí surge Amalek. Esto no significa que Amalek dice Dios no existe,
Porque en la pregunta no es que Dios no existe. La pregunta es, no es Dios no existe y por lo tanto esto es aquí hago lo que yo quiera. La filosofía de Amalek, y esto es el meollo de todo el entendimiento que es Amalek, es que no concibe Amalek que el hombre y Dios puedan tener una relación de comunicación. No cree en el pacto. Dios existe. Nadie dice que este mundo se creó solo. No necesariamente opino eso. Puede ser que Dios creó, que Dios hizo esto, pero eso no quiere decir que Dios, que es eterno, que es trascendente, quiera y pueda tener una relación con un ser humano de carne y hueso que es finito. Por lo tanto, lo que hace Amalek es que Amalek genera la posibilidad de esa brecha entre Dios y el hombre, entre Shammai y Baretz. Esto tiene implicaciones muy grandes, porque básicamente Israel vive, y el propósito de la existencia de Israel es que Israel somos los Eidim, somos los testigos, somos el testimonio vivo de que hay una relación que guarda a Dios con el mundo. Cuando nosotros hablamos de Dios, rara vez decimos, Dios el que me creó. Siempre decimos, Asherotzeti Meretz Mitzrayim, el que nos sacó de Egipto, el que nos dio la Torá. Quiere decir, el pueblo de Israel no nada más testifica que Dios creó el mundo, porque eso lo pueden hacer otras naciones. Casi todas las personas del mundo creen que Dios creó el mundo. Ahí no hay mucha duda. Pero muy pocas personas entienden que no nada más creó el mundo, sino que Dios lleva el mundo. Y que este mundo tiene un propósito, y básicamente el pueblo de Israel, como pueblo, somos los Eidim, somos los testigos de que Dios creó el mundo y que Dios lleva el mundo, que Dios interviene en la historia. Y por lo tanto, la vida de Amalek y la función de Amalek es, yo vivo para demostrar que esto no es posible. Por lo tanto, el problema que tiene Amalek con Dios es que le dice, tú, allá arriba, aquí abajo la ley que se hace es la ley del hombre. Tu ley no tiene nada que ver con lo que se va a hacer acá. La tierra es la tierra, el cielo es el cielo, no hay brit. Y por eso, cuando atacaban en el desierto y atacaron a los hombres, impusieron su semilla, quiere decir, impusieron su masculinidad en la humanidad, diciendo, no hay relación entre el hombre y Dios. Nosotros dijimos que el Matán Torah se llama Eirusin. Eirusin es la boda entre Dios y el hombre, porque Dios nos dio la Torah, el hombre recibe la Torah. Dios funciona como un ser masculino en ese momento que nos da algo, y el pueblo de Israel, Kibel etash Torah, recibe la Torah, por lo tanto se hace una comunión, como una relación entre un hombre y una mujer. Quiere decir, ¿qué hace en general lo masculino en el mundo y lo masculino en Kabbalah? Es surah, forma, y lo femenino es homer. Quiere decir, una cosa es forma y otra cosa es materia. En la relación que tiene el pueblo de Israel con Dios, es que Dios pone cómo es la forma, cómo debemos de vivir. Debemos de vivir con ética, no debemos de hacer adulterio, no debemos de hacer inmoralidad sexual, no tenemos que robar, no tenemos que matar. Tenemos una cosa que cumplir, y lo que tenemos que cumplir es lo que Dios nos dijo que tenemos que cumplir. En ese sentido, Dios es masculino porque nos dio su Torah. El pueblo de Israel es femenino porque recibimos la Torah. Cuando viene un hombre y se viola a otro por atrás, le está diciendo, aquí mando yo. Es un acto de dominancia, es un acto de decir, aquí la energía que domina es mi energía. Y aquí la ley que va a imperar es mi ley, no la ley de Dios. Y por eso les quitaban el pene, les cortaban a donde se hacía el Brit Milá, y agarraban el Brit y le dijeron a Dios, aquí tienes tu Brit. Quiere decir, aquí no hay Brit. Aquí la tierra es del hombre y la ley la hace el hombre. Y aquí lo que dice el hombre que es bueno y lo que es malo, y punto. No tiene nada que ver las opiniones de Dios en la tierra. Por lo tanto, ¿cómo puedes atacar a Dios?
¿cómo puedes atacar o cómo puedes generar una brecha más grande entre el hombre y Dios? ¿Puedes matar a Dios? ¿Puedes aventarle flechas? No, te vas contra el testigo. Quiere decir, si el Yehudí es el testigo de que hay una comunión entre Dios y el hombre, y esa es tu vida, porque nosotros cuando cuidamos Shabbat somos Eidim de que Dios creó el mundo. Nosotros cuando cuidamos Pesaj y cuando traemos la moral al mundo decimos, esta es la ley no del hombre, esta es la ley de Dios. Esta es la ley como Dios quiere que llevemos la moralidad. La moralidad de Dios es como se aplica la Torá. Entonces, como no puedes pegarle a Dios, entonces le tienes que pegar al pueblo de Israel. Como no puedes matar a Dios, porque pues, a Dios no lo puedes matar, ¿verdad? Es eterno. Entonces, ¿a quién matas? A sus testigos. Por lo tanto, la guerra con Amalek es una guerra de vida o muerte. O hay unión y hay la ley de Dios en la tierra, o cada quien hace lo que quiera y la ley del hombre se vuelve la ley que impera. Como fue en Alemania. Finalmente en Alemania, matar niños y matar personas y confiscarles sus bienes y pillar todas las propiedades de los judíos era legal. ¿Por qué? Porque lo firmaron las personas. Quiere decir, Alemania nazi siguió un sistema de legalidad completamente de hacer sus cosas terribles. Era legal matar a niños que tenían síndrome de Down, era legal matar a judíos, era legal quitarles todas sus propiedades. ¿Por qué era legal? Porque es la ley del hombre. Y la ley del hombre, cuando no está anclada a la ley de Dios, se puede hacer lo que tú quieres. Entonces, en esta pregunta de Aminaetz, ¿acaso del árbol? Ahí está mal. Entonces, básicamente lo que significa es que lo que Amalek pelea en este mundo, y la filosofía de Amalek, es que el hombre y Dios no pueden tener una relación. Puede ser que Dios existe allá. Aquí, la ley del hombre. Entonces, básicamente, lo que dice Akiva Tatz, lo que dice Rav Moshe Shapira, es que básicamente el propósito de Israel en la historia es intentar acordar la brecha que existe en la percepción entre el cuerpo y el alma. Básicamente, Israel dice, el ser humano, Adán, como arquetipo del ser humano, es un alma que se encarna. Quiere decir, es un alma que entra en un cuerpo. ¿Cuál es la proporción de la persona de su esencia? Tu esencia es tu alma y tu cubierta es el cuerpo. Quiere decir, básicamente esto es algo que explica el Ramjal y también lo explica de manera muy increíble el Maral de Praga. Dice, básicamente, todo lo que hay en el mundo físico tiene una raíz espiritual. Que si cuando tú ves acá un pajarito o aquí ves el calor o el frío, la luz o la oscuridad, todas estas cosas son manifestaciones de cosas espirituales elevadas. Y este mundo es como la cascada donde las cosas se manifiestan en un sentido físico. Entre más grande es lo que hay arriba, entre más te acercas a lo de arriba, es más etéreo, es menos físico, pero es más real. Y entre más bajas, es más físico y es más irreal. Y por lo tanto, todo lo superior, el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto y el Maral de Praga, lo llaman el Koach Nifdal, la fuerza trascendental. Entonces, básicamente, la dificultad que tenemos los seres humanos es que nosotros en el judaísmo creemos que el ser humano, Adán, es una fuerza trascendental llamada alma que entra en un cuerpo. Pero si tú tuvieras que decir cuál es tu esencia desde el punto de vista judío, desde el punto de vista cabalístico de Machshavá, mi esencia, Annette Pierre, es un alma.
que tiene un cuerpo, que tengo ojos verdes, que tengo el pelo negro, que mido 1,65. Eso es Annette Pierre físicamente, pero lo que yo soy no es eso. Lo que yo soy trasciende eso. Soy un ser con ideas, con emociones, con intelecto, con creatividad. Eso es, mi esencia no es mi cuerpo. Y en cambio, para Amalek, la esencia es el cuerpo y hay un no reconocimiento de que tu esencia sea el alma. Quiere decir, acá lo que se ve es lo que es. Entonces, básicamente, Israel como nación, como filosofía de vida, lo que intenta es acortar la brecha que hay entre el hombre y Dios y entre el cuerpo y el alma. Y básicamente traer este concepto a este mundo es lo que se llama traer certeza de que eso es en este mundo. Quiere decir, tú no puedes demostrarlo. ¿Por qué no podemos demostrarlo? Porque nosotros vivimos en un mundo físico donde tenemos instrumentos para medir las cosas físicas, más carecemos de los instrumentos para medir las cosas que no son físicas. Entonces acá puedes medir la temperatura, puedes medir cuánto mide una cosa, puedes medir las cosas que tienen aspectos físicos, pero cuando llegamos a aspectos que no son físicos, tenemos mucha dificultad. ¿Cuánto me odias? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánta conciencia tienes? Son cosas que no se pueden necesariamente medir. Entonces, básicamente, estamos en un mundo, como explicamos hace poco, que hay una cantidad estrepitosa de libre albedrío, porque hay todo el tiempo una lucha entre el bien y el mal, entre lo físico y lo espiritual, y están en condiciones muy similares peleando uno con el otro. Entre más evidencia tienes de que hay un Dios, también se van a levantar los científicos, decir, no, todo es una coincidencia. Quiere decir, estamos en un mundo con mucha dificultad y por ende, pues, no hay certeza. Entonces, básicamente, el pueblo de Israel, como testigos de estos principios trascendentales del Koach Niftal, estamos constantemente luchando para cerciorarnos, para tener certeza de que Dios creó el mundo, que Dios mantiene el mundo, que nuestra esencia es una esencia espiritual y no física. Entonces, ese nombre en hebreo se llama Vadai. Vadai significa es cierto, es verdadero, es certeza. Entonces, el pueblo de Israel trabaja en certeza. Obviamente nadie puede decir seguro es, pero tu vida va alrededor de encontrar todo tipo de evidencia para explicar cómo opera este mundo con leyes superiores y cómo opera Dios en este mundo. Entonces, básicamente, la fuerza que tiene el testigo de esta visión que se llama Israel, se llama Vadai. Y es interesante porque el nombre Vadai, que significa certeza, es también un nombre de Dios. Entonces, básicamente lo que hace el pueblo de Israel es todo el tiempo traer la evidencia científica de la toire, esto y el otro, de que Dios opera en este mundo. Y básicamente Amalek hace lo opuesto. Entonces, básicamente lo que quiere hacer Amalek es abrir la brecha y tratar de demostrar que no hay semejante cosa que Dios y el mundo tienen un contacto. Entonces, el mecanismo mediante el cual Amalek opera en este mundo es incrementar la duda en el mundo. Entonces, la duda no se la aplica a Dios, porque dice, ok, puede ser que hay Dios, pero me vale. Lo que meto la duda en el hombre. Dudo que el hombre tenga la capacidad, dudo que lo físico, que el mundo físico tenga la capacidad de tener un contacto con el mundo eterno. ¿Por qué Dios, que es eterno y que es perfecto, va a querer tener una relación con un ser físico imperfecto que va a morir? Quiere decir, no hay ningún tipo de opción de que el mundo está llevado por Dios.
Aquí el mundo es un caos, aquí el mundo es de quien más ganas le eche, porque no hay plan, y por eso es interesante que el nombre de Amalek viene de la palabra amal, que significa esforzarse. Se esfuerzan y meten toda su razón de existir para demostrar que no existe la posibilidad de esta unión entre Dios y el hombre, entre el cuerpo y el alma, y que haya un sentido trascendental a la existencia humana. Por lo tanto, la estrategia principal que usa Amalek para enfriarnos, para hacernos doler, para meter y incrementar la brecha, es la duda. La duda, no la duda de las dudas que tiene un alumno para aprender, que es como el motor del aprendizaje. Es la duda existencial. Es la duda que por dudar. Es este elemento de que tú vienes con una prueba de algo y te viene y te tira tu DC a través de la duda cínica. La duda de decir, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué me estás hablando de que Dios, si existiera Dios, no existiría el cáncer en el mundo? Si existiría Dios, ¿por qué no paró el holocausto? Si existiría Dios, ¿por qué el pueblo de Israel ha tenido tantos enemigos? Quiere decir, ellos utilizan las cosas para meterte la duda. Y es interesante porque en hebreo la palabra duda se dice Safek, y Safek tiene la misma gematria que Amalek, que es 240. Quiere decir, el mecanismo mediante el cual Amalek opera en este mundo es dudando de que puede haber una relación entre el hombre y Dios. Y por lo tanto, si no hay una relación entre el hombre y Dios, se cae todo el concepto del Brit. Porque todo el concepto del Brit es que hay una correlación, hay una relación, hay una cooperación entre Hashem y el hombre. Dios creó el mundo, el hombre crea el Mishkan. Dios crea la Torá y te da la Torá, el hombre obedece la Torá. Quiere decir, el hombre es partícipe de crear, en cierta manera, las condiciones para unificar el nombre de Dios. Esto se puede traducir a través de esto. Cuando nosotros hacemos mitzvot, cuando nosotros nos ponemos, bueno, los hombres se ponen tfilim, cuando vamos a decir ciertas cosas, ciertas plegarias, hacemos el seder de Pesaj y todo, les invito a que abran su sidur, no importa el sidur que sea Art Scroll, el que sea, y van a ver que antes de hacer una mitzvah, nosotros, la persona puede hacer la mitzvah y decir la braja de la mitzvah y llamar, ¿no? Pero hay una forma todavía más poderosa de hacerlo, que es decir, Beshem Yihud Kucha Berihu, que significa, voy a hacer esta mitzvah para unificar el nombre de Dios. Quiere decir, el ser humano en este mundo, siendo nosotros los Yehudim, que somos testigos, Eidim, de la presencia de Dios y de la relación que puede haber con Dios, nosotros tenemos que hacer la Torá, no porque pensemos que es la mejor manera de vivir, aunque sea, sino porque Hashem nos las pidió. Quiere decir, no es lo mismo cuidar una mitzvah porque tú crees que está bien cuidarla, que cuidarla porque Dios te pidió. Porque si Dios te pidió, quiere decir que Él lleva el mundo y que tú nada más eres la mano de Dios. Entonces, cuando la persona hace mitzvot, cuando la persona aplica la Torah en este mundo, unifica el nombre de Dios. Y el nombre de Dios de Yud, Hei, Vav, Hei, es un nombre que contiene dos elementos difíciles de entender. Por un lado, el Yud Hei es la parte superior del árbol de la vida, que implica lo trascendente, y el Vav Hei es la parte de la Shejina, es la parte física de cómo se manifiesta esa energía. Entonces, cuando nosotros unificamos el nombre de Yud Hei con Vav Hei, nosotros estamos trayendo a Dios a nuestra vida. ¿Qué quiere Amalek? Amalek precisamente lo que quiere es separar el Yud Hei, es decir, Yud Hei es arriba, Vav Hei es abajo, las leyes de Hashem se operan arriba, las leyes del hombre operan abajo. Entonces, uno quiere unificar el nombre de Dios y el otro quiere desunificar el nombre de Dios. Entonces, básicamente, la finalidad que tiene Israel en el mundo es crear las condiciones en el mundo físico remoto donde es tan difícil entender dónde está Dios, crear las condiciones para atraer la presencia divina a este mundo. Todo el concepto de hacer el Mishkan, todo el concepto de hacer el Migdash, todo el concepto de vivir en la tierra de Israel,
No es nada más para que no nos molesten los antisemitas. Todo el concepto es que hay una mitzvah de vivir ahí para poder tener una relación sin tener que tener tanta distracción del mundo de afuera. Todo el concepto de hacer el Mishkan era ese. Todo el concepto de hacer el Mikdash era tener un lugar donde la Shejinah se pose, donde la presencia divina se sienta a gusto de estar acá. Y para crear ese lugar tiene que haber orden, tiene que haber ciertas condiciones de vida que imperen y que podamos atraer esa presencia divina. Entonces, básicamente, cuando entendemos qué es Amalek, Amalek es esta duda espantosa que de pronto entra en cualquier persona que empieza a pensar que Dios no lleva este mundo y que este mundo es un caos y que se le fue a Dios de las manos y que Dios ya no sabe qué hacer con el mundo. Y todas estas cosas malas que nos han sucedido, todas estas llegadas de Amalek en nuestra vida, surgen cuando nosotros tenemos esta duda. Quiere decir, el ser humano tiene que tener certeza. Y tú dices, ¿pero de dónde saco la certeza? Abre tus ojos y ve este mundo. Si tú ves este mundo y ves las plantas y ves los ecosistemas y ves los seres vivos y ves la genética y no ves a Dios, es que estás ciego. Nosotros, cada vez que se abre más el código genético, es muy interesante, pero Francis Collins, quien fue el creador del genoma humano, quien abrió el genoma humano, era un cristiano que no creía en nada. Los papás eran súper cristianos y él decía, mis papás están rucos. Cuando hizo el código genético, cuando vio la genética, cuando vio que la información está contenida en un filamento, toda la raza humana está contenido en un gramo de DNA, dijo, este es el lenguaje de Dios. Dios existe acá. Dios existe en el ambiente. Dios existe en las condiciones para que haya vida. No ver esto es no ver realmente lo maravilloso y milagroso que es este mundo. Entonces, quiero explicarles, por último, ¿por qué atacó a Amalek en Refidim? ¿Por qué atacó a Amalek? Entonces, este primer encuentro de Amalek en Parashá Beshalach es muy importante sopesar cada palabra. Y esto es algo que dice Rav Matis Weinberg, muy interesante. La primera parte para Parashá Beshalach son 58 versos donde se habla de Dios haciendo todo por el pueblo de Israel. Dios los sacó con las plagas, Dios los liberó, Dios los llevó a un lugar a donde les abrió el mar. Dios les hizo pasar y mató a los egipcios. Dios les hizo caer el maná. Quiere decir, la presencia de Dios en los primeros 58 versos de Beshalach es, no tienes que creer en Dios, ve a Dios. Estás viendo a Dios. Milagrosamente Dios está haciendo todo y no tienes ni siquiera que creer en Dios porque lo estás viendo. Así dice, los Jajamim dicen que lo que vio una mujer o lo que vio cualquier Shifja cuando pasó el Yam Suf, no lo vio ni siquiera Yehezkel cuando vio la Masé Merkabah. Quiere decir, los primeros 58 versos de Parashá Beshalach hablan de la presencia de Dios, de la revelación de Dios, de los milagros de Dios. No hay duda alguna de Dios. Y de repente, los siguientes 58, porque de verdad está partida en dos la Parashá, que es muy interesante, los siguientes 58, de repente empezaron los Yehudim a tener problemas normales que tendría cualquier grupo humano que estaba yendo al desierto. Llegaron a un lugar donde no había agua y el agua estaba amarga. Y entonces empezó a haber ahí como un poco de elemento de qué está pasando. Y desgraciadamente en ese momento, los Yehudim que acababan de ver la mano de Dios metida en todo, preguntan, ¿Ayé Hashem Bekirbeinu? Dice, ¿acaso está Dios entre nosotros? No lo acabas de ver, no te acaba de sacar de Egipto, no te está cayendo maná, mientras estás preguntando esto, idiota, no te está cayendo maná del cielo. ¿Cómo preguntas si Dios está entre nosotros? Ahí entró Amalek. Amalek entra cuando nosotros, a pesar de lo que vemos, y obviamente acá aprendemos una cosa gigante, la fe basada en milagros no sirve de nada. Porque si el milagro te hace creer en Dios, ¿qué pasa si no hay milagros? ¿Ya no crees en Dios? Quiere decir, la fe basada en milagros es una fe de infantil.
Es una fe tonta. Tiene que venir Dios a decirte que existe. ¿Qué acaso el universo y cómo está hecho el mundo no te basta como un testimonio de que este mundo fue creado con Dios y por Dios? Entonces, ¿cuándo atacó a Amalek? Amalek atacó cuando el pueblo de Israel dudó de su relación con Dios. La pregunta es durísima. Dice, ¿Ayé Hashem Bekirbeinu? ¿Acaso, duda, Safek, Amalek, está Dios con nosotros? Todo lo que había pasado se fue a la fregada. Todo lo que había pasado se creó una brecha. Y esa brecha, ahí viene Amalek. Quiere decir, Amalek está ahí. Amalek quiere acabar con nosotros, pero acaba con nosotros cuando estamos débiles de fe, cuando estamos rezagados. ¿A quién atacó? No atacó a los que están, no atacó a Moshe y a Aarón y a los Kohanim, no atacó a ellos, atacó a los de atrás, a los que tienen dudas, a los que no creen, los que están como no. Entonces, ¿qué es nuestra lucha contra Amalek? Vadai, certeza. Estamos 100% seguros que este mundo fue creado por Hashem. Estamos 100% seguros que Hashem lleva el mundo. Estamos 100% seguros de que Hashem está entre nosotros. Y así como en la Shoah había gente que decía, ¿cómo puede haber Dios si hay Shoah? También había gente que decía, nada más si hay Dios podemos pensar que esto es una locura, porque si no, entonces simplemente, pues ahora se fue para acá, ahora se fue para allá, no hay plan, no hay nada, no hay bien, no hay mal. Por último, a Harón Habib, les quiero decir lo que dicen diferentes Rabanim, que es Amalek, y van a ver que todos ellos guardan un hilo conductor. Rav Hutner, que es un Rav que yo sigo mucho, dijo, Amalek es nihilismo. Nihilismo significa nada tiene significado. El nihilismo es decir, nada es importante, nada es mejor que otra cosa, nada tiene significado. Es como la persona que ve una obra de arte y dice, no es nada, y veo esto, no es nada. Quiere decir, nada tiene significado. Terrible. Y el pueblo de Israel dice, todo tiene significado, hasta una letra tiene significado. Rav Tzadok Cohen, como explicamos, dice la no existencia. Quiere decir, ¿tú crees que puedes existir sin contacto con Dios? ¿Tú crees que te puedes esconder de Dios? Eso es Amalek. El Ishbitz Rebbe dice, Amalek es la sombra. Es un poco este concepto de que la sombra no es la realidad de lo que se proyecta, sino es lo que tú crees que la realidad es la sombra, pero lo que es la realidad es lo que genera la sombra. El Rebbe de Breslov dice desesperanza, Chabad dice egoísmo, Komarna Rebbe dice desconexión, que es muy de lo que hemos hablado, el Balei Musar dice letargia, el Koshnitzer Rebbe dice Amalek es duda, es afek, Rav Kook dice es random, es caos, no hay sentido, nihilismo, entropía, aquí cada quien hace lo que sea. El Baal Shem Tov dice ocultamiento. ¿Por qué? Porque el ocultamiento es que tú crees que Hashem se oculta, pero realmente tú te ocultas. Y el más raro de todos, que lo voy a dejar como una tarea eventual que lo piensen, es el Arizal quien dice Amalek es una forma oculta de divinidad. Ese es todo un caso porque dices, ¿qué? Entonces eso ya nos abriría otro tema que en otra ocasión vamos a hablar de por qué Hashem crea el mal y por qué Hashem creó la posibilidad de esta distancia. Colorín colorado, terminamos. Básicamente este Shabbat nos recordamos que nosotros, Am Israel, estamos acá por un propósito y básicamente nuestro propósito es traer la presencia divina a todo. Ser vadai, certeza. Nada de dudar. Es que si veo esto, entonces, ¿dónde está Dios? Eso no corresponde al ser humano preguntar esto. ¿Ok? Es cierto, hay muchos elementos que no entendemos y hay muchos elementos que jamás vamos a entender. Pero no por eso tenemos que minimizar el mundo y la forma en la que
podemos ver el mundo. Tenemos cada vez más elementos para darnos cuenta de cómo Dios opera este mundo y de cómo Dios está presente en este mundo. Y no podría haber nada, no podríamos existir porque nosotros no podemos hacer nada similar a lo que hizo Dios. Nada, absolutamente nada. Entonces, ante Amalek, que se va a levantar en cada generación, no es que, bueno, ya pasó Hitler y ya no va a haber otro Amalek. Hashem nos dice, va a haber Amalek hasta el final. Y va a haber Amalek frente a ti, y va a haber Amalek dentro de ti. Tienes que erradicar Amalek, inclusive en tu duda. Y esa es una mitzvah que impera hasta el final de los días. Preguntas. Tania, Vicky, Diana, Mamele, creo que por ahí está Jenny. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Si no hay preguntas, es muy... No, yo sí. Ah, ok, Hola. ok. Nada más quiero decirles antes de que me hagan preguntas, el próximo jueves a las 12:30 en la Casa Huizo, que está en Virreyes, vamos a tener lectura de la Megilá para mujeres. Es la primera cosa presencial que estamos ya haciendo para empezar a echar a andar una vida más normal, porque la vida que estamos viviendo no está normal. Quiere decir, Bezrat Hashem, si la pandemia ya está pasando, ya está cediendo, tenemos que nosotros como pueblo seguir nuestro proceso de crecimiento y crecemos mucho más cuando estamos en contacto con las personas que cuando no estamos. Entonces, les pido por favor que vengan 12:30 a la Casa Huizo, entrada gratis. Vamos a hacer Matanot Levionim, vamos a dar un shiur cortito y vamos a vernos y vamos a tratar de romper la letargia de estar sin ir a nada y no vernos 2 años, más de 2 años. Jenny, adelante, pregúntame. Oye, a ver, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me oyes? Sí. Sí, No te he perfecto. pagado, pero eso ahorita lo veo contigo, pero es aparte. Mira, yo ya sé que trabajo en el péndulo, ¿no? Sí, Entonces, ya sé que yo hablo un poco fuerte, aparte, sí. y entonces viajo de un lugar Te oía y ya no te oigo. Estás al perfecto y pueblo ya, de... ya no te oí. Perdón, Yo acércate. considero que, yo Sí, considero que el pueblo mexicano es un pueblo que nos quiere y es un pueblo muy servil. Pero resulta que últimamente me ha pasado que o un cliente dice quién es ella que habla tan fuerte, o un meserito se queja de que porque le pedí fuerte y dije una grosería al aire, y entonces, o sea, como que ese pueblo de México que yo siempre consideré muy amigo de los judíos, de pronto se convierte en el acusador, ¿no? O sea, el que te dice, tienes que ser diferente. Pero bueno, yo por más que trato y lo analizo y voy a terapia y entonces trato de hablar más quedito y entonces igual estoy recibiendo eso. Pero también recibo luego de mi jefe, ¿no? O sea, que de pronto dices, bueno, espérate, o sea, porque también él se le pasan un poco, digo, es parte de su papel. sí, Entonces mi pregunta va por sí, ahí, ¿no? sí. Porque digo, Dime. todos tenemos que mejorar nuestras cualidades internas y ser lo más humildes posibles con el pueblo de México, porque todos son pobrecitos y pues no tienen madre. Y yo seguro le represento a su mamá o a su papá, o soy la madre regañona, o no les gusta la autoridad, o no les gusta que les mande, Sí, ¿no? Pero por más que yo hago, recibo eso. Entonces mi pregunta, pero sí, quiero saber tú cómo la ves, sí, es si de alguna manera, porque cuando estabas hablando de que te enfrían, así es. O sea, yo ayer fui al Péndulo de la Roma, presenté un libro, organicé todo, estaban feliz la gente, habían 40 personas, después de la pandemia, 50 fotos, muy bonito. Leí poesía, todo, 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 todo. Pero sí. lo que recibo el otro día es, te acusaron, ¿no? Ok. Entonces, yo ahí ya no me Hay gusta, que ¿no? Ya no me distinguir, gusta nada. hay que distinguir muy importante entre lo que es, mira, hay una realidad. En México hay un clasismo muy fuerte y la Sí, gente es muy resentida. Quiere decir, muy. tenemos otros elementos que no tienen que ver con Amalek. Quiere decir, el 99% de los antisemitas no es Amalek. Simplemente son 100%. antisemitas Pero sí por religión. son antisemitas, que es lo que yo le dije a Joab. Pues sí. Ajá, dime. Entonces, yo considero que en general el Yehudí siempre es muy vulnerable y el Yehudí siempre está muy a la mira porque siempre
hay una como sospecha de nuestra lealtad al lugar. Quiere decir, este es un problema que hemos tenido desde siempre. Quiere decir, ¿lealtad al país México? Sí, porque siempre hay esta tensión de que si eres judío, ¿por qué no vives en Israel? O si hay guerra en Israel, ¿por qué estás tan preocupado? Como si los mexicanos ahorita están preocupados por Ucrania. No sé como si me entiendes. Entonces, Perfecto. hay un elemento, en México hay mucho resentimiento en general porque es muy clasista. Quiere decir, 100%. las clases sociales están muy marcadas y así como te resienten a ti, también resienten mucho, hay un poco de xenofobia, un poco paradójica. Por un lado, admiran al extranjero, pero por otro lado, resienten al extranjero. Admiran, todos se quieren ir a vivir a Estados Unidos, pero odian a los gringos. Entonces, en México la gente está muy resentida. Yo estoy hablando, yo te escucho. La gente está muy resentida en México. Se corta. No sé. A ver. No sé. La verdad es que yo estoy igual que siempre. No estoy cambiando nada. ¿Me oyen? Entonces, el Yehudí tiene que tener un cuidado muy especial. Creo que no sirve. Me sacó.